Este es el tema, es sobre competencia y desigualdad de género y dice comprehensive porque intentamos hacer varias cosas a la vez. Quizás lo estándar también en experimentos es hacer siempre una cosa u otra y aquí intentamos juntar cosas. Esto es conjuntamente con mis colaboradores o coautores y amigos, Clarita y Arthur, y esto debe mucho a su contribución. Entonces, a ver, hay una gran pregunta global detrás de esto, pero naturalmente lo que hacemos nosotros es una pequeña contribución, pero vale la pena decir cuál es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué a las mujeres les va peor en el mercado de trabajo? Y quizás como subcuestión, ¿por qué tan pocas mujeres llegan a posiciones altas en la sociedad? Como he dicho, es una cuestión de gran calado y lo que hacemos nosotros solo es algo para dar algunas ideas sobre algunos efectos, ¿no? Entonces, quizás es importante empezar con esta distinción entre dos grandes categorías de explicaciones o de razones de por qué pasa eso. Una es lo que llaman demand side, ¿no? O los psicólogos o sociólogos, creo, psicólogos le llaman efectos interpersonales. Y esto es quizás lo que uno inmediatamente piensa que es la clave, y es las barreras institucionales, la discriminación, las dificultades que ponen los demás a las mujeres para acceder a trabajos altos, ¿no? Pero también hay lo que llaman supply side o intrapersonal effects, o efectos que tienen que ver con el comportamiento de las mujeres y que tienen que ver con las percepciones y las decisiones tomadas por hombres y mujeres en un contexto como los que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque vamos a hablar de supply side, como explicaré en un momento, y todo tiene que ver mucho con el comportamiento de las mujeres y uno podría pensar que estamos como dando la culpa a las mujeres, pero no es así, sino que solo identificamos un canal. Es posible que demand side sea más importante en la sociedad, pero nosotros estudiamos supply, ¿no? Entonces, los economistas experimentales tienen una tradición de estudiar esto. Y se basa en experimentos muy sencillos de lo que se llama real effort, es esfuerzo real. Y yo explicaré un poco, y luego es muy simple, luego que será más claro qué quiere decir esto. Bueno, en primer lugar, ya estaba hablando con María de sus experimentos de campo, o sea, la ventaja de los experimentos de laboratorio que os voy a enseñar es control y replicabilidad. O sea, puedes controlar muy bien qué sucede y puedes replicar muy fácilmente. Esto en el campo es diferente. El control es mucho más difícil y la replicabilidad es mucho más difícil, porque si tú has ido a Kenia a hacer un experimento porque has conseguido una financiación del Banco Mundial, igual yo no tengo esa financiación, yo no puedo ir a Kenia. En cambio, los experimentos de laboratorio que hacemos nosotros son muy simples. Nosotros, de hecho, replicamos algunos de otra gente, ¿no? Y, bueno, entonces, a cambio de eso, quizás puedes decir los inconvenientes son una cierta artificialidad que es bastante obvia, ¿no? Entonces, en estos experimentos que os voy a enseñar, la gente participa en una tarea de verdad. Eso vale la pena decirlo porque muchos experimentos económicos son pure choice, es escoger entre opciones. Tú escoges la opción A o B, igual eso ya tiene unas consecuencias directas sobre ingresos, o también depende de lo que hace otra persona que escoge entre C y D. Pero en realidad no haces nada, solo escoges A, B. Tú te dicen, A pasa esto, B esto. Aquí no será así, aquí habrá una tarea real y eso tendrá importancia. Entonces, naturalmente, como ya veréis, la selección de la tarea tiene importancia también, y lo veremos en un momento. Vale, entonces, hay dos estudios seminal realmente en experimentos sobre el comportamiento de las mujeres y los hombres en relación. Uno es este de Niederle y Westerlund, 2007, que, bueno, fue un gran impacto, y básicamente estudia la diferencia de la entrada de mujeres y hombres en una situación competitiva. Y entonces el resultado, y esto ha sido replicado muchas veces, es que si tú das a mujeres y hombres la opción de escoger, de estar en un entorno no competitivo, donde simplemente por hacer una tarea te van pagando el output que consigues,
comparado con una situación competitiva donde tú haces una tarea, pero solo se te va a pagar si eres el mejor o uno de los dos mejores. Si haces este tipo de decisión, entonces las mujeres tienden a no entrar en competencia. Y lo que está implícito, pero no es directo, es que mujeres que son buenas en la tarea no entran en la competencia. O sea, son gente que ganaría la competencia en muchos casos, pero prefiere quedarse afuera comparado con hombres. Y el segundo trabajo, de Gnisi, que es anterior, y esto es una cosa más sencilla, es simplemente comparar hombres y mujeres bajo competencia. La diferencia es que en un caso en el segundo caso a ti ya te meten en un entorno competitivo, no tienes opción, ¿no? Y luego pues te va peor, ¿no? por estar allá. Pero el primero es que decides no estar en un entorno competitivo cuando podrías estar. Y, además, como decía, esto para mujeres, que de hecho si entraran lo harían bien. Y entonces, competencia en estos casos quiere decir lo que ya he avanzado un poco, y es que no competencia es que te pagan piece rate, haces una tarea para cada tarea que has hecho con éxito se te paga una cantidad. Y la situación competitiva es torneo. Tú estás en un grupo de N personas y si eres la mejor o primera y segunda, hay varias opciones, entonces se te va a pagar un premio alto. En cambio, si no eres uno de los primeros M, entonces no recibes nada. O sea, es la forma en la que se modela la competencia. Naturalmente, esto es una forma muy particular, incluso sea artificial y particular. O sea, la competencia en el mundo, en la sociedad, en las empresas, por obtener buenas posiciones, involucra muchísimas dimensiones, ¿no? Una es hacer una tarea muy bien, pero la otra es saber hablar con la gente, la otra es crear equipos. Hay muchas dimensiones. Esto está aquí fuera, hacemos abstracción de eso y lo representamos de forma muy sencilla. Entonces, en este paper, ¿qué queremos hacer? Hacemos tres cosas. Una es que la competencia tiene varias dimensiones, esto lo explicaré dentro de un momento, y vamos a presentar un análisis comprehensive de estas diferentes dimensiones y cómo interactúan. Esto, en cierto modo, es un poco replicación, es una cosa que ya se ha hecho antes, nosotros lo hacemos de una forma un poco distinta para ver algunas cosas en particular. Segundo, vamos a estudiar mecanismos, o sea, vamos a intentar ver algunos resultados a qué procesos se deben. Esto en el laboratorio es fácil comparado con otras situaciones, con otros métodos, porque lo que puedes hacer es diseñar tratamientos extraños, artificiales, pero que te permiten, en comparación con otra cosa, ver si este u otro mecanismo es el que está funcionando. Y lo de mecanismo es importante porque una vez un resultado se ha obtenido, se ha replicado muchas veces y tú dices, esto pasa y se ha encontrado 100 veces. Entonces, la próxima pregunta la gente dice, ya, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, tú has encontrado esto, pero solo saber esto es poco, ¿no? Hay que saber qué es lo que hay detrás. Y lo tercero que hacemos aquí, que quizás es sorprendente, intentamos conectar con algunas ideas en sociología y psicología social. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué intentamos esto? Bueno, la realidad, la explicación real es que nuestra coautora Clarita está en sociología, está en el Instituto Universitario de Florencia y está en sociología, pero de hecho viene de economía aplicada, muy aplicada y hay ideas en sociología que creemos que son interesantes y entonces intentamos meterlas aquí. Y esto lo hacemos en Unified Framework, o sea, porque de nuevo lo que es típico es que uno ha hecho un estudio así, otro ha hecho un estudio así, sobre cosa parecida, y claro, siempre se varían cosas y entre ellos la comparación tiene problemas. De hecho es bueno que no se replique en exactamente el mismo entorno. Eso tiene algunas ventajas porque muestra la robustez, pero también tiene el inconveniente de que no sabes muy bien si algunos cambios han sido importantes. Aquí lo miramos todo a la vez. Vale, entonces, el primer punto es de que vamos a distinguir entre dimensiones de competencia y efectos sobre el comportamiento. Entonces, vamos a decir que hay dos elementos de la competencia. Uno es rivalry for resources, y esto es clásico, y es que
hay competencia cuando todo el mundo quiere, o hay varios grupos, varias personas, varias empresas que intentan conseguir algo y no todos lo pueden conseguir. Eso es un poco... Y aquí lo importante es resources. O sea, no todos pueden conseguir ese contrato, no todos pueden conseguir esa posición en una empresa, etc. ¿no? Pero a la vez, de hecho, a la vez que típicamente que hay Rivalry for Resources, también hay un ranking implícito de tu posición relativa. Y ese puede ser privado o público. Esto es una primera conexión con las preocupaciones de los sociólogos, ¿no? Ellos... O sea, como economistas sabemos que hay Rivalry for Resources y también sabemos que eso que eso a la vez hay un ranking, ¿no? Con eso. Pero igual no le damos tanta importancia. En cambio, en sociología eso es un tema importante. Entonces, el ranking puede ser público o privado. Puede ser que tú sepas dónde estás en tu ranking, pero no lo sepa nadie más, o puede ser que sea una cosa pública. En este caso también hay una cuestión en economía experimental a veces se emplea saliency, ¿no? Que una cosa sea, puede ser que una cosa sea pública, pero no se hable mucho, no esté muy presente, y otra cosa es que esté delante de ti, ¿no? Pero bueno, la distinción es, ¿tú lo sabes solo tú o lo saben todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, casi siempre estas cosas van juntas, ¿no? En la realidad económica, ¿no? Pero se pueden distinguir y entonces también podemos distinguir, por ejemplo, un ejemplo bueno donde hay menos Rivalry for Resources y más ranking de Relative Performance es exactamente el campo académico, ¿no? En el campo académico la competencia, los sueldos no son muy distintos si eres muy bueno, medio bueno o no tan bueno, pero en cambio todo el mundo sabe tu currículum, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? En cambio, en otros casos, o sea, por ejemplo, no sé, hay otros casos donde esto es menos, donde es Rivalry for Resources es la clave, ¿no? Entonces, queremos estudiar estas cosas. Vale, entonces, las ideas de sociología que vamos a tratar luego, ¿cuáles son? Una es esta idea de gender beliefs, que hay gender beliefs. Y aquí he apuntado algunas cosas que vienen de la literatura de sociología que no conozco muy bien, ¿no? Pero porque yo he empezado aquí, ¿no? Pero una es esta idea de que la competencia crea un social relational context. Y es que es una situación en la que los individuos se definen a sí mismos en relación a los demás para actuar. Es una idea que quizás en economía no tenemos muy presente, ¿no? Que tú estás en un entorno donde hay competencia y tú no solo, bueno, hay for resources, pero también hay esto del ranking, tú sabes que estás siendo evaluado y esto puede tener importancia. Y otra idea es esta Status Characteristics Theory. Por cierto, los sociólogos emplean theory de otra manera, o sea, es como una idea sobre cosas que pasan o que son importantes, ¿no? Y es que cuando el género es salient, y esto, ya he hablado de esta palabra antes, ¿no? Claro, en economía, si es racionalidad perfecta, no hay saliency, ¿no? O lo sabes o no lo sabes. Hay información asimétrica o cosas así. Hay incertidumbre, pero una cosa la sabes. Pero si piensas en racionalidad acotada, entonces puede ser que algunas cosas sean más transparentes, más obvias, más en tu cara, en cambio otras no. Entonces, alguien que es perfectamente racional lo va a registrar todo. Pero alguien que no es perfectamente racional, algo salient, le va a afectar y algo no salient, aunque también esté presente, no le va a afectar, ¿no? Entonces, si el género está, no sé cuál es una buena traducción, es salient en una situación así, entonces las creencias de que los hombres tienen mayor capacidad y estatus puede afectar las expectativas de la gente sobre la competencia en el sentido de competence, sobre la capacidad relativa a los demás en comparación a otras situaciones. O sea, básicamente es que la gente puede creer que en un cierto entorno el ser hombre o mujer es importante y que el ser hombre o mujer va a
está ligado a unas creencias sobre qué van a hacer hombres y mujeres. Y eso puede ser que se verifique, que sea cierto, ¿no? Y the more hegemonic these beliefs are, the strong effect. Bueno, esto básicamente es natural, ¿no? Si esto es muy fuerte, si esta salience es muy fuerte, pues el efecto será más grande. Si solo un poco fuerte, pues será un poco menos importante, ¿no? Y entonces, estos status characteristic theory se puede aplicar a las dos dimensiones de la competencia y como veremos en un momento. La otra idea de sociología que vamos a mirar luego es esto de prescriptive warmth stereotype. Esto es la idea de que esto no es sobre creencias de cómo son las cosas, sino es sobre creencias. Bueno, la distinción no es súper clara, pero la distinción sobre cómo deberían ser las cosas. Y en concreto, la idea es de que en ciertos entornos las mujeres se deberían comportar de forma más warm, o sea, de forma más agradable, más acomodaticia, menos agresiva. Y entonces, y no mostrar dominancia, no ser competitivas, no estar orientadas hacia el conseguir un objetivo. Y esto puede ser que cuando que este elemento tenga importancia para entender algunos de los resultados que vamos a mostrar. O sea, ahora que ya he hablado de estas cosas, o sea, lo que vamos a hacer es mirar cómo hombres y mujeres se comportan en ciertos entornos competitivos con diferentes dimensiones de la competencia y luego vamos a ver con unos tratamientos adicionales si esta idea de que el gender beliefs es importante y este del prescriptive warmth stereotype es importante, si esto lo podemos dar algún soporte en los datos. Aquí estos son gráficos de estos que gustan más en sociología que en economía, pero aquí tenemos las dimensiones de la competencia. Entonces vamos a ver cómo estas diversas dimensiones pueden activar gender performance beliefs, prescribed warmth stereotype. En economía yo creo que la idea de activate no está muy presente, ¿no? Porque o tú tienes unas preferencias así o no, tienes información así o no. Pero como piensan ellos, es más que hay ciertos entornos que activan algunas cosas. Pero esto hay que comprobarlo porque puede ser solo una idea que no tiene validez, ¿no? Entonces esto afecta a los gender differences in competition. Bueno, y otras dos cuestiones adicionales, por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Vale, ok, vale. Dos cuestiones adicionales, voy a ir un poco más rápido. Es también que son importantes. Una es, si todo esto que he dicho es afectado o moderado por la composición del grupo en el que compites. Esto parece una pregunta natural. Si solo compites con los de tu mismo sexo o con los del otro. Y otra cuestión que esto viene un poco de la literatura es si se ven efectos, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el esfuerzo, porque vamos a ver una tarea real. Entonces, en una tarea real se puede hacer más o menos esfuerzo. Y es posible que los efectos sobre las mujeres tengan que ver con que en ciertos entornos se desmotivan y hacen menos esfuerzo y por eso les va peor. O sea, no es que les vaya peor por cualquier otra razón, sino que trabajan, si quieres, trabajan menos. Tengo que decir que la palabra esfuerzo aquí no se puede medir de una forma muy clara, pues ya quedará. Vale, entonces, bueno, esto es otro gráfico así, pero voy a saltar. A ver, ¿cuál es el diseño experimental? ¿Perdona? ¿También os gusta? Bien. Vale, pues entonces lo voy a mostrar. Competencia activa estas cosas y entonces arriba, ¿no? Gender composition, ¿la gender composition modera o no? Esta es la pregunta. Si este canal, aquí competition tiene varias dimensiones, ¿no? Pero afecta a estas cosas, a beliefs and stereotypes y lo modera. Y la otra es, esto activa beliefs y estos son los dos mecanismos. Y entonces la pregunta es si esto va a través de gender differences en esfuerzo, ¿no? Entonces, por cierto, por favor, preguntad cualquier cosa, ¿no?
Vale, ¿cómo se hace esto? Porque esto es economía experimental, entonces si no lo habéis visto, igual es raro, ¿no? Pero esto es cómo se hace. Hay varios tratamientos o condiciones y cada tratamiento tiene dos partes y involucra tres tipos de gente. Bueno, de personas, o sea, estos estudiantes que vienen allá y a unos les decimos tú eres A, tú eres B, tú eres C. Entonces, en la parte 1, A's y B's individualmente trabajan en una tarea cognitiva. Bueno, ahora os explicaré cuál es la tarea, es una cosa simple. Y en parte 2, los A's les dan feedback sobre el que ha pasado en la tarea. Y en algunos de los tratamientos, de hecho, informan a una persona que es C de lo que ha pasado. ¿Esto por qué se hace? Bueno, porque, claro, si quieres, todo lo que pasa tiene que ver con feedback y se podría concebir solo como el efecto sobre feedback. Pero aquí queríamos quizás reforzarlo. O sea, no es que te digan a ti no sé qué tal, sino que si tú has quedado el último, luego tienes que ir a ver a María, que no la conoces, está en otro aula, y le tienes que decir, yo he hecho 3 tareas correctas y he sido el último de 6, ¿no? Entonces, la idea, por cierto, es que esto tú lo sabes. Por tanto, la anticipación de que estás en un caso donde luego te van a dar el feedback y lo vas a tener que comunicar a otra persona, eso es lo que se ve, miramos si tiene un efecto. Entonces, lo que es común a todos los Bs es simplemente gente que hace la tarea y no les damos el feedback. Vale, entonces, como ya decía, los Cs son, en el experimento los Cs hacen cara rara porque es gente que les decimos tú, ponte aquí y no hagas nada y te daremos bastante dinero. Y luego lo que va a pasar es que va a venir alguien y te va a explicar cómo ha quedado y esa persona trabaja durante 2 minutos, ¿no? El C, porque alguien le explica algo. Los A se le informa antes de hacer la tarea que tendrán que informar a alguien. Y después esto es lo que ya estaba avanzando, los A's van a los C's y los B's no tienen que hacer nada. Vale, ¿cuál es la tarea? Esto es importante. ¿Cómo se escoge una tarea para esto? Porque, claro, uno puede pensar que ciertas tareas ya tienen un sesgo de género, ¿no? Entonces, una tarea muy estándar que se ha empleado es sumar números de 2 dígitos. O sea, en la pantalla te salen 5 números de 2 dígitos, tienes papel y lápiz, no tienes calculadora y los tienes que sumar. Y cuando lo has sumado, metes la suma, si es correcta, bien. Si no, te sale otra. Tienes tantas como van saliendo, ¿no? Esa tarea, en Barcelona, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Pero en otros sitios sí, y alguna gente ha pensado esto. Por cierto, mi prejuicio es que las chicas jóvenes esto lo hacen bien. Yo no sé, hace 50 años. Yo ya estaba, pero no era pequeño, ¿no? O sea, una cosa que no capturamos con estos tipos de experimentos es cómo está evolucionando la sociedad. Las chicas suman mejor ahora que hace 20 años, que hace 40 años, que hace 60 años. Eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, normalmente hacíamos sumas, pero aquí no hacemos sumas. Aquí lo que hacen... Sí. No, pero no, vienen estudiantes de todas las carreras. Sí, esta es la pregunta. ¿Sí? No recuerdo si hemos mirado, si importa, pero, o sea, de nuevo, en la Autónoma de Barcelona, chicas y chicos hacen esas sumas igual de bien. No con todas las previas, que puede haber chicas más buenas en economía que chicos que se van a ingeniería. No. Sí, es buena pregunta. O sea, en economía experimental teníamos una tradición que viene un poco de estudiar cosas muy económicas, de no mirar el background de la gente. Y te digo por qué. Por ejemplo, porque muchos experimentos al principio eran un mercado, ¿no? Y entonces dan la demanda y la oferta. Ahora sube la demanda. Entonces, cuando sube la demanda, el precio sube, tú seas de ingeniería o de filosofía, ¿no? Entonces, hay una tradición de pensar que eso no es importante. Pero, como estás un poco sugiriendo, en una cosa como esta podría ya ser importante, ¿no? Pero bueno, tenemos grandes números. No, pero, o sea, a ver, mucha gente que hace investigación de campo, por ejemplo, enseguida piensa en los sociodemographics, ¿no?
que tal, no sé qué. En economía la tradición era no mirarlo porque los poníamos en entornos tan, no sé, tan inescapables que no importaba si tú eras de aquí o de allá, pero para una cosa como esta igual sí. Entonces, esta tarea es un poco distinta de los números, aunque también es numérica, ¿no? También se podría igual coger una no numérica. Y lo que tienes que hacer es, te salen estas matrices y tienes que encontrar el número más grande en la izquierda, el número más grande de la derecha, sumarlos y meterlos. Y si la suma es correcta, te dan un punto. Y si la suma no es incorrecta, 0 puntos, pero salen tantas como quieras, o sea, no se acaba. Entonces, bueno, prejuicio así un poco superficial, pero bueno, también es que esta tarea se había empleado por parte de uno de mis coautores, Arthur, y bueno, parece que es aún menos, tiene aún menos sesgo de, bueno, tiene menos sesgo de género, ¿no? A ver, no sé, prejuicio típico sobre mujeres son buenas encontrando cosas, son ordenadas, entonces miran, esto de encontrar el número les va bien, ¿no? Bueno, en todo caso, esta es la tarea. Entonces, tenemos 3 dimensiones en este primer estudio, que solo sobre las dimensiones de competencia tenemos 3 dimensiones. Una es rivalry for resources, sí o no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Te pagan torneo o te pagan piece rate? Luego, private ranking, que te dan el ranking privadamente, y public status ranking es no solo que es público, sino que tienes que le tienes que face una persona y decirle, yo he hecho una y soy el peor, ¿no? Y entonces hay 6 casos, ¿no? Para rivalry for resources, no ranking, private ranking o status ranking. Y para no rivalry for resources lo mismo, ¿no? Hay 6 casos. Vale. Entonces, esto se hizo en el Lab Bless de la Universidad de Bolonia. Aquí esto es así, bueno, solo para que tengáis una idea, se gana 17 euros, 18 euros en promedio. El C cobra 15 euros por la cara, por no hacer casi nada. Vale, entonces, esto igual me lo voy a saltar, bueno, igual incluso las hipótesis me las voy a saltar porque en el paper está para hacerlo ordenado, ¿no? Entonces aquí estos son los resultados de hacer esa tarea bajo diversas condiciones. Entonces, aquí veis una cosa que en Barcelona es mejor, y es que en cualquier caso los hombres lo hacen mejor que mujeres, esta tarea. Entonces, ¿es Barcelona más avanzado que Bolonia? Pues igual sí, ¿no? Pero, de hecho, estadísticamente, lo que sucede aquí es que esta diferencia no es significativa. Y estas diferencias todas son significativas. Por tanto, aquí la conclusión. Aquí esto es el tamaño de la muestra, ¿no? O sea, y lo ves para cada caso. O sea, eso es la cantidad de gente que tenemos. O sea, a ver, este tamaño de la muestra, gente que no es de experimentos, no les impresiona mucho, pero tienes que pensar que tienes que reclutar la gente y tienes que pagarles dinero, ¿no? Entonces, bueno, digamos de aquí, bueno, estos son los tests, ¿no? La primera cosa a la izquierda no es significativa, todas las demás sí. Y entonces, a ver, la conclusión simple aquí es cualquier tipo de ranking o rivalidad crea diferencias de género. Y aquí una cosa más que la que no voy a hablar es que status, ranking y rivalry son sustitutos. Eso quiere decir que de alguna forma no se suma, ¿no? No se suma. O sea, por ejemplo, aquí lo tienes todo, ¿no? Tienes social, rivalry for resources, o sea, se paga torneo y además tienes el tipo de feedback más duro con donde tienes que face algo y de alguna forma las diferencias aquí y aquí no son diferentes, ¿no? O sea, no hay compounding, ¿no? Vale, entonces, ahora viene esto, a ver, en parte también esto es replicación, ¿eh? Porque lo típico sería quizás
lo más típico que se ha hecho muchas veces es este caso, ¿no? Rivalry, o sea, torneo, pero sin que te den ranking o con un poco énfasis sobre ranking. Estos dos así son los que quizás son replicación de cosas que se han hecho anteriormente. Eso es la descomposición, es lo que hemos hecho y vemos que en realidad tampoco importa tanto mientras haya competencia. Entonces ahora la pregunta es mecanismos. Entonces, una es que hay estos gender beliefs, y es que la gente tiene creencias sobre cómo se comporta la gente en diferentes entornos. La gente tiene creencias de que las mujeres en un entorno competitivo se comportan diferente que en un entorno no competitivo. Y esas creencias pueden afectar el comportamiento y de alguna forma ser la causa, o bueno, no sé si en sentido es muy estricto, pero están relacionadas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hacemos lo siguiente, medimos los beliefs, las creencias, sobre diferencias de género en 3 condiciones. Claro, allá tenemos 6 condiciones y cada vez tenemos que hacer los 6. Es mucho trabajo y mucho dinero, ¿no? Entonces, ahora vamos a seleccionar unos subcasos, ¿no? Uno es no competitive, o sea, nada, no hay competencia. Y la otra es rivalry for resources y la otra es social status ranking. O sea, si queréis, hemos seleccionado este caso. A ver, perdón. Este caso y este caso, ¿no? O sea, donde ahora separamos las cosas, para no mirar en todos. Y para esos casos vamos a preguntarle a la gente, sobre qué cree si hombres o mujeres lo hacen mejor. Esto se puede hacer mejor de lo que lo hemos hecho aquí, eso ya os lo digo. Estos son, además, first order beliefs, ¿no? Es lo que tú crees sobre lo que van a hacer los demás. Tú no te preguntan sobre lo que tú crees de lo que los otros creen que vas a hacer tú, que va a hacer la gente, ¿no? Esas son creencias que te preguntan, y ahora lo mostraré, sobre el comportamiento en diferentes condiciones. Entonces, sí, a ver, y voy a decirlo. O sea, lo que te preguntan es, en caso de que no hay competencia, ¿tú qué crees? ¿Esta tarea la hacen mejor hombres o mujeres? Y se pregunta a hombres y mujeres. En otro caso se dice, aquí hay status ranking, o sea que se te va a informar de dónde quedaste en el ranking y además lo tendrás que comunicar a una persona. En este caso, ¿qué piensas? ¿Hombres o mujeres lo harán mejor? Y el tercero es, aquí hay rivalry, o sea, aquí es torneo. En el torneo, ¿tú crees que hombres y mujeres lo van a hacer igual? Y entonces, a ver, en este caso voy a por la hipótesis para que no me equivoque. Entonces, la hipótesis es que si toda esta idea de gender beliefs es válida, entonces, si el 50%, la hipótesis es que el 50% de las mujeres y el 50% de los hombres creen que las mujeres, esto ahora no sé si está bien. Sí, porque es el 50%, claro. De que las mujeres lo hacen mejor que los hombres cuando ningún tipo de competencia está activa, ¿no? O sea, cuando no hay ningún tipo de competencia, entonces, bueno, es que la pregunta va a ser ¿quién es mejor? Entonces tienes que decir una cosa u otra. Por eso las beliefs se podrían preguntar de otra manera, sí. Sí. Si no me acuerdo mal, y por eso está formulado así, simplemente preguntamos si alguien es mejor. Si es mejor hombres o mujeres. Entonces, en los grandes números, si no hay diferencia, debería ser 50%. Pero es verdad que se hubiera podido preguntar por la igualdad también, si tú crees que son iguales. Pero porque si te obliga, si tú piensas que es igual, que sería la hipótesis es que tú piensas que es igual, pero si encima te obligan a elegir, entonces ahí empiezan creencias, bueno, ¿qué se espera de mí? O si soy muy feminista, por favor, las mujeres, y bueno, me obligas a elegir. No puede ser. Sí. O sea,
Sí. Sí, pero puede ser que la forma de preguntar sesgue un poco, ¿no? Eso puede ser. La cuestión es que lo que estás queriendo ver es si tú piensas que son iguales. Sin embargo, eso no te lo están dejando de decir. Lo que pasa es que nos vas los resultados nos van a salvar, eso ya os lo digo. Sí. A ver, se podría permitir la igualdad, se podrían preguntar otras cosas, por ejemplo, creencias de segundo orden, ¿qué piensas que piensan los demás? No lo hicimos, ¿no? Entonces, en 2.2 y 2.3 es básicamente que menos del 50% de las mujeres y hombres creen que las mujeres son mejores, ¿no? O sea, por tanto, más del 50% creen que los mejores son hombres, ¿no? Entonces, aquí están los porcentajes que tenemos. Entonces, estos en no competencia, los hombres, a ver, esto es que creen que las mujeres son mejores, ¿no? Y este es el porcentaje de mujeres que piensa que bajo competencia las mujeres son mejores. Este es el porcentaje de hombres, ¿no? Y entonces, estos son test de binomiales, si no me equivoco. Y entonces, esto creo que es un permutation test. O sea, a ver, estas creencias son, aquí no hay diferencia entre hombres y mujeres sobre lo que creen. En cambio, si bajamos, entonces esto es status ranking, ¿no? O sea, hay este ranking muy fuerte. Y aquí ya veis que esto es diferente de esto, no es significativamente diferente, pero bueno, más mujeres creen que las mujeres son mejores y menos hombres creen que las mujeres son mejores. Y esto sí que es diferente del 50%, ¿no? Esto es un test binomial, ¿no? Y finalmente, Rivalry for Resources, que a pesar de todo igual es el entorno más fuerte, ¿no? Porque ranking, no sé, al final, si soy el último, pero me pagas igual, no sé. Entonces aquí, esto ves, la creencia de... Bueno, aquí es 50, ¿no? Nosotros no tenemos explicación, ¿no? 50% de las mujeres creen que hombres y mujeres son iguales y solo el 33% de hombres creen que son iguales. Entonces, esta diferencia es así vagamente significativa y esto es diferente de la binomial, del 50%, ¿no? Entonces, bueno... Esos números pueden ser 40%, primero, 40% se interpreta como lo que el 40% de las mujeres piensan que ellas son mejores. Sí. Porque después hacia abajo hay gente que creen iguales. Entonces, no sé cómo están leyendo los números. No, o sea, claro, es raro, este número es raro, diríamos, ¿no? Porque ¿cómo es que las mujeres aumentan la creencia que hombres y mujeres son iguales cuando estás en este entorno? Pues no lo podemos explicar todo, pero sí, la pregunta es, ¿tú crees que las mujeres son iguales, entonces, mejores o peores? Entonces, aquí el 40% de las mujeres piensa que las mujeres son mejores. Entonces, no sé si estabas preguntando por este número, naturalmente no es muy bonito, ¿no? Iguales no lo tenemos ese caso. O sea, no les permitimos decir que son iguales, que eso quizás es un fallo, ¿no? Porque... Sí. Claro, o sea, se interpreta que el complementario es que piensan que mejores son los hombres. Resulta que las mujeres tienen una creencia de que son iguales que los hombres, por el 50%, sin embargo, la realidad es justo la contraria. Y en el primer caso, como tú decías, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres piensan que son peores. Con lo cual, sí que, digamos, resultados entre las creencias y la realidad van a ser distintos. No, o sea, cuando no hay competencia, no hay diferencia significativa entre mujeres y hombres. Y esa es la creencia... perdón, sí, a ver, tienes razón. A ver, pero mírate, si miras aquí, esto es lo que te dice que en realidad la 0,40 no es diferente de 0,50, ¿no? O sea que estadísticamente no hay diferencia entre hombres y mujeres y es como si
no tenemos muchos datos aquí, ¿no? 40, ya veis aquí. Es como si creyeran que hombres y mujeres son iguales. ¿Qué es lo que pasa? Estadísticamente es como si creyeran que hombres y mujeres son iguales. Esto viene de mirar la fila, ¿no? O sea, esto no, si haces un test binomial no es diferente de 0,50. Y en cambio aquí, los hombres, en ambos casos, los hombres creen, y es significativo, que las mujeres son peores. Las mujeres no piensan que las mujeres son peores, pero los hombres sí, y de hecho los hombres lo hacen mejor que las mujeres. No es totalmente consistente, ¿no? O sea, porque me imagino que lo mejor sería que al introducir estos elementos de competencia, tanto los hombres pensaban que son mejores como las mujeres pensaban que ellas son peores. Y eso no sucede, ¿no? Pero claro, el mecanismo aquí solo lo estamos rascando por encima. Puede ser que lo que haga es que los hombres se vean reforzados, crean que lo van a hacer mejor y por tanto lo hacen mejor. De alguna manera, la creencia de los hombres encaja mejor con la realidad y lo de las mujeres, porque las mujeres van en sentido contrario. Correcto, sí. Por eso no es totalmente consistente todo, ¿no? O sea, sí, igual tú has dicho naif, las mujeres son ingenuas respecto a la situación, podría ser. ¿Ok? O sea, la idea esta de gender beliefs recibe algún tipo de soporte aquí, ¿no? O sea, la gente cree diferentes cosas dependiendo de cuál es el entorno cuando la tarea es la misma. La tarea es hacer esas sumas y ya está. Vale, bueno, aquí solo hay... Tiene sentido lo que está pasando es que aparentemente en ese ámbito las mujeres son menos conscientes del efecto que va a tener el riesgo fiscal. Puede ser, sí. Puede ser que... una cosa puede ser verdad, pero tú no puedes sentirlo, en cambio otros sí. Esto es muy por encima desde el punto de vista psicológico, ¿no? Son chicas y chicos que la mañana trabajan. Correcto. Tienen la expectativa de que todo va a ser ok, ¿no? Porque no hay grandes diferencias de género en el mercado laboral, no hay grandes diferencias en comportamiento. Natural, sí. Esto es lo que he dicho al principio de todo, o sea, demanda y oferta. El lado de la demanda igual es mucho más importante, cómo las mujeres son tratadas por otros, ¿no? Para la realidad de las desigualdades. Pero aquí estamos mirando este elemento de cómo se comportan las personas, ¿no? En este sentido, casi que es una ventaja que sean gente muy joven, todos muy parecidos, ¿no? Porque es como captar algo muy básico del hecho de ser hombre y mujer, ¿no? Vale, esto ya lo he dicho. Entonces, el Warm Stereotypes, cuando tenga que terminar me lo dice. Entonces, las diferencias de empatía puede ser que estén detrás de las gender differences. Entonces, empatía lo pongo en comillas porque, bueno, no definimos muy bien, porque lo que vamos a hacer es mirarlo de una determinada manera. Y entonces la clave de lo que vamos a hacer es la idea de que cuando estás en competencia, si tú lo haces bien, de hecho, tienes una externalidad negativa sobre otros. Si tú ganas, otro pierde. Si tú pasas de ser tercero a ser segundo, hay alguien que pasa de ser primero o segundo a ser tercero, ¿no? Entonces, competir quiere decir, esto en la gente que no es economista lo tiene muy presente, competir quiere decir fastidiar a otros, ¿no? Nosotros no pensamos así porque tenemos muy la idea de que si hay competencia hay eficiencia, ¿no? Es bueno que haya competencia porque los mejores llegan arriba, es mejor para todo el mundo, las empresas buenas se llevan los contratos, eso aumenta la productividad, no tenemos ningún problema, pero estrictamente cuando tú ganas otro pierde, ¿no? Entonces esto puede tener un efecto diferente sobre mujeres o hombres. Bueno, la idea es esta de que sí, ¿no? Y entonces... ¿por qué? Porque hay este warm stereotype. Igual las mujeres, y todo esto es muy rasgando muy superficialmente, ¿no? Pero no sabemos cómo pueden
estar pensando, bueno, o estar sintiendo, aquí yo, ahora sí lo hago muy bien, voy a quedar muy bien, pero aquí los compañeros les va a ir mal, ¿no? Pero nosotros simplemente vamos a encontrar alguna evidencia sobre esto. Y entonces, de la manera en la que lo hacemos es la siguiente. Aquí pone, esto es un tratamiento nuevo. O sea, por cierto, lo de los beliefs es un tratamiento nuevo, adicional a los datos anteriores. Está obtenido con otra gente, ¿no? Y esto también. Y aquí el nuevo tratamiento es, va a haber competencia y va a haber ranking, pero es con gente que hizo la tarea anteriormente. Por tanto, ellos ya fueron rankeados, y ellos ya ganaron o perdieron. Entonces, de esa gente que tenemos de anterior, aleatoriamente se te crea un grupo, y entonces tú te metes allá, ¿no? Entonces, lo que hagas tú no tiene un efecto directo. Los otros ya han decidido, ¿no? Esto es una forma no sé, determinada de hacerlo. O sea, tu rank no afecta a los demás, los otros ya han sido pagados anteriormente, y ya han sido rankeados anteriormente. A ti todo solo te sirve para ti, ¿no? Entonces, la idea es, si no hay empatía, la empatía no importa en este sentido, entonces no va a haber diferencia entre ser rankeado y competir simultáneamente con competir de esta forma extraña con gente que estuvo allá anteriormente. Y entonces la hipótesis aquí es, hombres y mujeres lo van a hacer igual de bien. Sí, porque esto solo lo vamos a hacer, de nuevo, hacerlo todo siempre con las 6 condiciones es mucho trabajo y muy caro, ¿no? Entonces esto solo lo vamos a hacer uno para no rivalry for resources, private historic ranking. Ahora explicaré. Entonces, bueno, aquí se ve los resultados. Y, a ver, esto es no rivalry for resources. Esto es no ranking, cuando no hay ranking. Y esto es cuando hay private ranking. Estos dos casos ya los hemos visto anteriormente. Y aquí encontramos que hay diferencia significativa. O sea, cuando solo es private ranking, hay diferencia significativa. No tenemos los otros casos donde hay rivalry y si hay social status ranking, ¿no? Y entonces esto es private historic ranking. Private historic ranking. Y esto es cuando te rankean con alguien que ha estado allá anteriormente. Entonces, aquí, y bueno, en el paper lo hacemos de una determinada manera más, no sé, más pensada que aquí. Aquí simplemente voy a sugerir que aquí no hay diferencia y aquí hay diferencia. Por lo tanto, cuando tienes el ranking, private ranking, y de hecho, si tú has quedado primero es porque has conseguido que los otros sean vayan detrás tuyo, entonces hay diferencia, mientras que cuando tú no afectas a lo que van a ganar o cómo van a ser rankeados los demás, si no solo importa para ti, entonces no hay diferencia, ¿no? Esto tampoco es espectacular, ¿no? Pero bueno, aquí se ve y esto, aquí se ve que se acerca más, los dos que están más cerca, ¿no? Bueno, esto no lo voy a mostrar. Vale. Entonces, bueno, esto quizás son las dos cosas más centrales de lo que o las 3 cosas más centrales. Una es, cualquier de las dimensiones de competencia importa, y si no hay ninguna de ellas, no hay diferencia en esta tarea, aunque en términos descriptivos los hombres lo hacen un poco mejor. Si lo hubiéramos hecho en Barcelona, igual eso hubiera desaparecido. Y luego, tanto lo de gender beliefs como lo del warmth stereotype pueden ser explicaciones detrás de lo que vemos. Entonces, sí. ¿Lo han repetido en otros países? No. Esto creo que ¿En Barcelona tampoco has hecho nada de warmth stereotype? No. ¿Sabes? A lo mejor hay un aspecto cultural que nos estamos aquí olvidando, porque en los países más, como decir, más conservadores, donde hay una cierta expectativa de rol, del comportamiento social, pues a lo mejor sí que tiene un efecto.
embargo, si replicamos el mismo experimento en Noruega o en país nórdico, Sí, en el cual sí. no existe tanto expectativa de worth con respecto a la mujer, pues a lo mejor no salen estos resultados. Sí, o sea, esto es increíblemente local, ¿no? En todos los sentidos. O sea, España, Italia y luego, claro, en España es diversa figura, no sé, igual no es tan diversa, pero es la idea que hay. Es posible que España sea más avanzada en esto que Italia, ¿no? Porque Italia, aunque es más rica y más culta, igual es más tradicional. Esto no tengo ni idea, pero podría ser. Otra cosa que tú dices, bueno, aquí a veces digo, no, lo que haría falta es que alguien diera dinero para hacer esto y cosas así en los 27 estados de la Unión, ¿no? Porque para tener una comparación muy comprehensive, ¿no? Pero eso es muy caro, no hay manera de conseguirlo, ¿no? O sea que eso sí, o sea, esto podría no, esto es la primera vez que lo hacemos y ha salido así, podría no replicar, ¿no? Porque la muestra no es muy grande, no sé qué, tal, podría no replicar. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar si os acordáis, el segundo gráfico, que lo voy a volver a poner porque me gustaba, ¿no? O sea, gender composition afecta a esto y effort es el mecanismo. Y entonces, aquí la primera es gender composition. Aquí hicimos mucho trabajo porque lo que hicimos es también o sea, tampoco para todas las condiciones, pero para 4 condiciones lo hemos hecho all mixed groups, o sea, hombres y mujeres juntos, solo hombres, solo mujeres. Y entonces aquí vemos el comportamiento de hombres y mujeres cuando están en un grupo mixto y cuando están en grupos solo con su género. Y entonces, bueno, lo que resulta es que en ningún caso hay diferencia significativa. O sea, aquí, por ejemplo, esto es mujeres cuando no hay ranking de ningún tipo, no hay rivalry for resources, y están en un grupo mixto. Y aquí, cuando solo son mujeres. Aquí, hombres cuando están solo mixtos y hombres solo. Y no hay un patrón muy claro a través de esto y además no hay ninguna significación. O sea, esto va un poco contra resultados anteriores, ¿no? Que habían sugerido que competir en grupos, que lo que les va mal a las mujeres es competir en grupos mixtos. Les va mal competir con hombres. De hecho, es una de las ideas que hay de affirmative action, ¿no? De hacer una intervención es que en ciertas situaciones las mujeres solo compitan con mujeres. Por ejemplo, bueno, hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero aquí no te encontramos. O sea, este factor para nosotros no es importante. Sí. Sí, o sea, había un laboratorio y la gente llegas allá y ves, ¿no? Entonces nunca dijimos aquí solo hay mujeres o aquí hay mixtos, sino la gente lo ve normalmente. O sea, claro, esto se dice en Bolonia, yo no estaba claro si resulta, porque esto no controlamos demasiado, no controlamos. En los grupos mixtos, que los hicimos primero, no controlamos la composición, porque lo ideal sería 50%, ¿no? Pero cuando haces eso, entonces das a entender de qué va el tema, ¿no? Y entonces, no sé si en algún caso, si hay solo un hombre, todos los demás son mujeres, igual no te das cuenta, porque el hombre está sentado ahí detrás, ¿no? Pero normalmente se ve, las que he estado yo se ve. Y ellos lo tienen claro, ¿no? Ellos, no sé, esto es quizás... No sé si es una de las primeras cosas que ves cuando encuentras una persona, es si es hombre o mujer, ¿no? Y otro es esfuerzo. Entonces, bueno, esto también deja... Estoy llegando al final, ¿no? Sí. Bueno, entonces, aquí, a ver, solo voy a decirlo muy por encima. O sea, no parece que claro, esto es una real effort task. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que hacer esa tarea. Nosotros no sabemos qué está pasando en tu cabeza. No sabemos si estás prestando mucha atención o poca atención. Lo único que sabemos es lo siguiente, es cuántas sumas has hecho en 15 minutos y cuántas de esas son correctas. Entonces, no sabemos si son incorrectas. Si tienes muchas incorrectas, no sabemos si tú no sabes hacer eso o es que no le prestas atención. Si haces muchas y muchas incorrectas,
no sabemos de nuevo, ¿no? Si es que no te da igual o qué, ¿no? O sea, digamos, Tenéis el tiempo, ¿no? tenemos el tiempo. A ver, tenemos el tiempo medio. Claro, una cosa que también podría importar, que también tenemos, es el tiempo a lo largo de los 15 minutos, ¿no? Porque puede ser que la gente al principio lo haga de una manera u otra. Por cierto, hay un estudio sobre la prueba de matemáticas, creo que es en PISA, donde los hombres lo hacen mejor que las mujeres, pero si, como ya pasa un tiempo, la diferencia disminuye. Y eso es posible porque los chicos dicen, aquí voy a hacer esto y luego ya le pasan. Y las mujeres al revés. Al principio igual van un poco lentas y luego mejor. Eso tenemos un poco de información, pero no lo hemos mirado, ¿no? O sea, aquí solo miramos effort, perdón, esto lo debería haber dicho. Effort es simplemente el número de sumas que haces. Es una medida mala, pero aproximada de esfuerzo. Relacionado con el número de éxitos, o sea, de buenos resultados. Es el número de sumas totales. En general, lo que decimos es que el patrón de diferencias de performance y el patrón de diferencias de esfuerzo no son el mismo. Por tanto, las diferencias de performance en estos casos no se explican por las diferencias de esfuerzo. No sé si también... A ver, otra información que tenemos y que se puede estudiar es qué haces cuando te ha ido bien y qué haces cuando te ha ido mal. Y eso puede tener importancia, ¿no? Y puede ser que hombres y mujeres lo interpreten diferente. Esto se ha dicho, ¿no? Sí. O sea, puede ser que un hombre, tú haces la suma, la haces mal, y dices, bueno, esto ha sido mala suerte, yo sigo, ¿no? Y en cambio, una mujer dice, es que esto a mí no se me da bien. Esto no lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, es verdad que aquí solo os enseño el número de sumas hechas. Hay más información, ya en lo que tenemos hay un poco más de información sobre el patrón temporal, sobre qué haces después de éxito o después de fracaso. Esto aquí no lo miramos. Ok, entonces, bueno, esto es the big picture, es que el patrón general de las diferencias en performance no se explican por las diferencias en el número de sumas hechas, ¿no? Vale, entonces, bueno, aquí, esto es una gráfica de juntar todos los datos, porque hemos utilizado los datos para hacer diferentes cosas y diferentes tratamientos. Entonces, aquí, esto es la respuesta entre hombres y mujeres a la competencia en el agregado. Entonces, la pregunta es, ¿las mujeres underperform con competencia o son los hombres que overperform con competencia? Porque esta es otra cuestión, ¿no? Las diferencias a qué se deben, que las mujeres se inhiben o que los hombres se activan. Y aquí lo que hacemos es pool all data, que no son todos, estos datos no son todos exactamente del mismo entorno, pero todos los datos para no competitivo y todos los datos para competitivo. Y aquí esto nos permite aumentar un poco, aquí tenemos números más grandes, ¿no? 61, 64 y 180, 190. Entonces, aquí tenemos, sumando todo, hombres no competitive, situaciones no competitive, situaciones competitivas, los hombres mejoran un poco y las mujeres empeoran bastante. Entonces, la respuesta es, el efecto, mirado de esta forma global, se debe a los dos, a la reacción de tanto hombres y mujeres. Los hombres mejoran un poco y las mujeres empeoran bastante. Hay que tener en cuenta que el mejorar, claro, no se puede mejorar tanto, ¿no? O sea, tú vas a este experimento y ¿qué tienes que hacer? Solo puedes hacer eso, ¿no? O sea, en principio no puedes mirar tu móvil, no puedes estudiar. Entonces, claro, lo natural es aplicarte bastante a hacer eso, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer si no? Y entonces es posible que ya con no competencia tú ya haces no tu tope total, ¿no? Pero bastante bien, ¿no? Entonces la competencia no puede aumentar tanto, ¿no? Porque, a ver, de nuevo, si hago esa tarea, yo hago 12. Si ahora me dices que me vas a pagar mucho, pues igual hago 14, ¿no? O 15, pero no hago 30, ¿no? Y entonces, en cambio, empeorar es más fácil, ¿no? Empeorar es más fácil. Si te inhibes, puedes hacer 0, ¿no? O sea, esto para decir que esta asimetría puede tener que ver con que es una real effort task, donde igual
ya estás en tu límite. Esto, por cierto, en algunos experimentos se está intentando controlar de la forma siguiente. Un problema con Real Effort Task es que tú vas al experimento y te dicen, haz eso, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Nada, solo puedes hacer eso. Entonces, tú lo que haces es hacer eso muy bien, ¿no? ¿Cómo se puede controlar? Hay alguna gente que ahora les da acceso a Internet, ¿no? Tú vas al experimento y te dicen, bueno, haz estas sumas y si no quieres, o si entre medio puedes aquí mirar Internet, ¿no? Es una especie de manera de darles una actividad alternativa para que el esfuerzo no sea siempre el máximo, ¿no? Y eso funciona, ¿eh? Entre gente joven, o sea, hay gente joven que entonces dice, bueno, pues voy a mirar qué ha pasado aquí, ¿no? Tienes el número de sumas correctas, ¿no? Sí, sí. Mi pregunta es que yo estoy escuchando y yo estoy pensando igual que tú. Porque yo creo que sí que hay una diferencia en cómo las chicas han contestado aquí. Han hecho, tú nos has mostrado, han hecho menos sumas y también, comparándonos con los chicos, menos correctas. Ahora bien, hay otra lectura. Han hecho menos sumas, pero probablemente porcentualmente mejor hechas. ¿Habéis visto eso? Aquí no lo tengo, pero en otro, sí, en otros, en un estudio anterior que hicimos, no hay diferencia. O sea, la diferencia no es en el acierto por intento, sino es hacer menos intentos y, por tanto, menos aciertos para una tasa constante, ¿no? Pero no sé si aquí es así. Eso fue un experimento que hicimos en Barcelona. En Barcelona pasa eso. Lo que sucede es que el esfuerzo cambia, la tasa de acierto no cambia y, por tanto, cambia la performance, ¿no? Pero aquí en esto, en Italia y en Barcelona tampoco obtuvimos lo mismo, la forma, lo del esfuerzo. Sí. Sí. Sí, o sea, un prejuicio natural es que las chicas van a ser más cuidadosas, ¿no? Entonces van a hacer menos, pero igual eso es malo, igual eso va contra ellas, porque igual es mejor hacer más y tener algún fracaso, pero en general hacerlo. Pero igual, eso es un prejuicio, las mujeres van a ser más cuidadosas, pero no tenemos mucha evidencia a favor de eso, ¿no? Alumnos de economía los hago jugar, ¿no? A juego. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es decir lo que escogen y después dar una pequeña explicación que ayuda a por qué lo hacen. Tienen que subir a la actitud. Entonces, una diferencia que he observado es que las chicas son mucho más discursos. Sus explicaciones son más largas que las de los chicos. Entonces, normalmente digamos, cargan más en responder, porque creo que lo intentan hacer mejor. Y eso va un poco en la línea de sí. Pues ellos sí, pues... En la línea, pues entrados en la competición. El experimento te dice que has fracasado en eso. Sí. Y para el competidor brillante, el fracaso es el... ¿El fracaso es? Desanima. Sí. Sí, todo esto no lo hemos estudiado. O sea, por ejemplo... O sea, una manera sería obtener una medida separada en piece rate de cuán bueno eres tú en eso. Y luego meterte en la competencia y ver si algo así como si eres brillante, un fracaso anima, pero claro, también si eres mediocre, un éxito te impulsa. Dices, bueno, yo no soy muy bueno en esto. Entonces, a ver, tengo 3 correctos. Bueno, igual no soy tan malo. Sí. Y entonces... Hay que hacer algo. Sí. No está compitiendo para ganar, no va. Yo me pongo a correr. Para el 20, pues no voy a ganar. No competiría. Sí. O sea, sí. O sea, siguiendo un poco una cosa que está relacionada y también con lo que decías tú es una cosa más general que se observa, y no necesariamente aquí, es que las mujeres y los hombres se comportan diferentes cuando la situación es más ambigua, más difícil de... O sea, en concreto, si tú eres muy buena en eso, eres mujer, lo sabes y lo vas a hacer bien.
no hay problema. El problema es si tú eres medio, que claro, en algún sentido global todos somos medios, o muchos de nosotros somos medios. Entonces, si tú eres medio, digamos por ejemplo, medio alto, entonces los hombres se aplican más y tienen más confianza. Y las mujeres piensan, uy, yo no soy muy buena en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este otro experimento sobre consejo, ¿qué pasa cuando te aconsejan? Entonces, cuando tú eres medio y alguien te dice, tú deberías competir, o te dicen, tú no deberías competir, la respuesta de hombres y mujeres es asimétrica. O sea, si tú eres medio y eres hombre y alguien te dice, tú compite, 100% compiten. Y si eres hombre, eres medio y te dicen, tú no compite, algunos no compiten, pero otros compiten igualmente, descartan el consejo. Las mujeres reaccionan al revés. Si tú eres media y te dicen, tú no mejor que no, fuera, todas salen. En cambio, si tú eres media y te dicen, no, tú deberías probarlo, algunas entran y otras no. Pues las situaciones ambiguas no es lo mismo que decías tú. O sea, las situaciones ambiguas, igual lo de explicación también tiene que ver con eso, ¿no? Las situaciones ambiguas, entonces las mujeres piensan bastante sobre qué decir. En cambio, los hombres dicen, bah, no sé esto, cualquier cosa, ¿no? Vale, entonces esto es todo, ¿no? O sea, hay dos, both dimensions, o si queréis tres, porque hay dos diferentes tipos de ranking, crean un performance gap entre hombres y mujeres, cualquiera de ellas. No se acumulan, son sustitutos, no se acumulan. Sí, son sustitutos. Y entonces, para eliminar el gender gap, habría que eliminar las dos, ¿no? Diríamos. Y dos mecanismos parece que tienen importancia, empatía y la creencia de los hombres. Para las mujeres igual second order beliefs podrían importar. O sea, ¿qué pasa si preguntas a las mujeres, ¿tú qué crees que los hombres creen de cómo lo hacen las mujeres en este entorno? Igual esto daría más información, no lo tenemos, ¿no? Naturalmente, a ver, aquí, Lab Studies solo tiene la ventaja de la facilidad de hacer cosas, pero tiene limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, Gender Policy es como, alguien pregunta, vale, muy bien, ¿y qué, no? ¿Cuál Policy Implications? Bueno, pues no sabemos muy bien, ¿no? Hay que tener en cuenta las dos dimensiones de la competencia y updating information y aumentar la conciencia de hombres y mujeres sobre las true abilities puede ser importante. Y entonces, claro, en este caso, digamos, la información es muy sencilla. En lo primero que hemos encontrado en Gender Beliefs, ¿no? Dices, bueno, esta es una tarea en la que, de hecho, hombres y mujeres son iguales, ¿no? Entonces, no puedes tú creer que no son iguales en ciertos entornos, pero si en un entorno son iguales, igual algún tipo de adaptación puede llevar a que en otros entornos también se comporten iguales. Claro, otra cosa es tareas en las que hombres y mujeres son diferentes. Allá se complica la vida, ¿no? Y es posible que existan, ¿no? Pero cuando hombres y mujeres son iguales, si no hay ningún tipo de presión, hay manera de informar a la gente de que es así para que no les afecte en entornos con algún tipo de competencia. Bueno, ok, pues esto es todo lo que tenía que decir. Sí. Estuve diciendo sobre la diferencia en colaboración. No. Es lo mismo decir no competitivo que ser colaborativo. Eso es muy importante. O sea, cuando se habla de llegar, porque esto siempre se relaciona con llegar a posiciones top en la sociedad, ¿no? Entonces, mucha gente, y en economía igual es más común, tenemos la idea de que para llegar a top positions tienes que competir, ¿no? Y eso hay una parte de verdad. Pero también tienes que cooperar, ¿no? Tienes que ayudar a otros, tienes que saber bueno, el ayudar a otros igual te da reciprocidad y también igual te da un reconocimiento social que te permite subir. O sea, aquí estamos reduciendo a este elemento y es posible que podría ser, eso también se dice a veces, ¿no? Que algunas mujeres llegarán a top positions porque tienen mejor capacidad de colaborar con otros y si no son muy reacias a la competencia, o sea, en esto de competencia son como medianas,
¿no? Entonces, con esta otra dimensión podrían compensar y llegar arriba de todo porque tienen capacidad de escuchar, de saber quién es la persona que lo va a hacer bien, seleccionar también y cosas así, ¿no? O sea, sí, esto que has dicho, somos muy conscientes que aquí estamos siguiendo esta ruta que viene de economía, de que lo importante para llegar arriba de todo es competir y además un torneo es una cosa muy rara, ¿no? Yo estoy cabeza contra vosotros a ver quién llega primero, ¿no? Eso no es una parte muy limitada de la competencia en el mercado de trabajo. Claro, en la liga de fútbol sí, ¿no? Si yo gano, tú estás detrás, ¿no? Pero el mundo laboral no es así. Pero quizás en economía hemos pensado que ese elemento es muy importante y se ha estudiado mucho y es por eso que hemos seguido en esa línea, pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos otro trabajo totalmente distinto donde lo que hacen hombres y mujeres es gastar recursos. Es un experimento de choice, ¿no? Con un esfuerzo real y ahí ya no encontramos diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, esto es muy... Y hay otro estudio de otra gente que tiene esto de que si tú compites y si ganas tiene un efecto social, entonces hombres y mujeres, las mujeres también compiten. Porque claro, aquí eres tú, ¿no? Pero si tú dices, no, si tú ganas, nos va a ir muy bien a todos. Entonces igual, ¿no? Es diferente. Sí. Quería que explicaras un poco más el papel del sí, del C. A ver, porque le reportan a alguien qué significa. Sí. O sea, una forma más sencilla de hacer lo que hacemos en Social Status Ranking sería publicar el ranking a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo lo podría ver en su ordenador y también se podría proyectar en la sala, ¿no? Eso es una forma que alguna gente ha estudiado y que creo que ya tiene efecto. Cuando empezamos esto pensamos que en esta idea de saliency, ¿no? De que una cosa tiene que ser aparente para ti y tiene que afectarte de una forma no física, pero algo así, no tiene que haber una actuación física. Entonces nos inventamos esto de que tú tienes que ir allá y les damos una hoja con el suposición y tienen que decir, yo he hecho 12 sumas correctas y he quedado tercero en mi grupo. Entonces pensábamos que la idea es que la anticipación de tener que decirle a la cara a otra persona tendría ese efecto. Y bueno, y funciona. A posteriori podrías pensar una forma más simple es publicar el ranking y punto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando lo proyectas en la pantalla también puede estar pequeño o grande, ¿no? Si es pequeño igual la gente no lo ve, pero si lo pones allá con flash, ¿no? Es simplemente una manera que escogimos y ahora la seguimos. Es caro, sí, es caro, sí. ¿Sabe que tú vas a hacer el ordenador? ¿Por qué? ¿Tú vas a poner que tío salió que no tiene nada? Sí. ¿Perdona? No vuelven a jugar. No, o sea, lo que pasa, que esto es lo que creemos que es lo que pensamos de entrada que tenía efecto, es que a ti te dicen, a ver, ahora vas a hacer esta tarea, pero antes te decimos lo siguiente, cuando la hayas hecho la tendrás que ir a explicar a esta persona y entonces te llevamos a otra sala y te decimos, se la tendrás que explicar a esta persona. Porque la clave es la anticipación, ¿no? Si pasa después no tiene efecto, es anticipar que eso va a pasar, que te va a afectar. A ver, sí, o sea, en aquel momento estábamos quizás preocupados por lo contrario, y es que quizás una información pública demasiado sutil no tendría efecto. Y entonces pensamos que esta es una forma un poco menos sutil, aún así es muy rara. Y los CES estaban muy sorprendidos, ¿no? Porque estaban allá esperando. Luego le llega alguien y dice, te voy a explicar luego algo. Luego están allá 20 minutos sin hacer nada. Y luego viene y le dice y luego ya le damos 15 euros, ¿no? Quizás si lo hiciéramos de nuevo encontraríamos otra manera. No, no. Esto tiene alguna importancia porque se sabe
o hay información de que cuando se resta por errores, las mujeres hacen menos esfuerzo. Esto se sabe de los de exámenes estos de multiple choice, ¿no? La gente, hay algún estudio, de hecho, exactamente sobre eso. Contestan menos si piensan que van a ser... O sea, contestan la verdad. Si nosotros éramos conscientes de que esa idea existía y que había algunos resultados y por eso... Para ver que examen psicotés con penalización y sin penalización. Y claramente las mujeres salen perjudicadas. Vale, de hecho, nosotros ya estamos cambiando el tipo de test para que eso no pase. Vale. Y sobre todo cuando hay iguales las buenas. Perjudica especialmente a los buenos. Sí que... Para temas como el virus, elección de médicos. Sí. Creo que esto se está empleando ahora, o sea, esta evidencia está entrando en problemas, en situaciones así, porque es un problema. Nosotros, sí. Nosotros teníamos, no me acuerdo bien, sabíamos que esa idea estaba por allá. No sé si habíamos mirado algún estudio, entonces por eso no lo hicimos. Una sugerencia que tengo, no sé si te vale para nada. Naturalmente. Sería la primera en la cual los presentaste todos los participantes, hombres y mujeres, y se veía ese gran gap entre hombres y mujeres. A mí me preocupó un montón, ¿no? Como que, parece que las mujeres realmente no sabemos sumar con respecto a los hombres. Entonces, estuve pensando que, como ha sido un estudio que habéis hecho en el campus en general, a lo mejor sí que hay más mujeres de determinadas áreas temáticas o carreras, como sociología, psicología, etc. Y no es que sean mujeres, es que en su ámbito temático pues no están tan acostumbrados a hacer sumas a lo mejor, ¿no? Quería decir eso. Sí, no. La otra lectura de los datos es que si dividimos por ciencias y letras, ¿no? La división tradicional, y hacemos hombres y mujeres de ciencias, hombres y mujeres de letras, a lo mejor las diferencias no son tan acusadas, porque la verdad es que te da pena como mujer, es eso. Y... No, sí, la nota de selectivo, que la saben todos. ¿Perdona? La nota de selectividad. Sí, esto aquí no lo hicimos. O sea, claro, aquí hay el gap que no es significativo, pero va en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto de aquí, esta diferencia, podría deberse a que no controlamos bien por las carreras, ¿no? Y entonces, si esto... Pero en el estudio de Barcelona, esto es muy parecido, ¿no? O sea que, y allá también tampoco controlamos por las carreras. Lo que pasa es que en la Autónoma hay muchas carreras. Igual se diluye. En Bolonia no estoy seguro. No, ya, sí. Aquí, a ver, la defensa es que lo que aquí resaltamos es las diferencias entre tratamientos, ¿no? El baseline que está aquí, ¿no? Que no tenemos suerte que no sea significativo, pero va en la misma línea, ¿no? Que esto podría deberse a eso. Sobre todo porque seleccionamos esta tarea para evitar la de las puras sumas que pensábamos que sería peor, ¿no? Pero igual tampoco es verdad, ¿no? O sea, porque encontrar esos números allá, no sé. O sea, claro, aquí hay un tema muy grande que es lo de las tareas, qué tareas utilizar, ¿no? Entonces, todo el mundo que ha hecho experimentos solo de choice nunca ha pensado en esto, ¿no? Porque en un mercado te dicen, este es tu coste y si vendes por encima de tu coste, ganas dinero, ¿no? Pero no tienes que hacer nada, solo tienes que conseguir un precio, ¿no? En cambio, aquí tienes que hacer algo. En el momento que tengas que hacer algo, hay muchísimas opciones para escoger tareas. Podría ser una tarea verbal. Esto se ha dicho mucho, ¿no? Mujeres son mejores o menos en tareas que si fuera verbal. No sé, eso. No sé. Sí. ¿Preguntas? No, yo simplemente, observando todo esto, lo que intuyo es que las diferencias no son significativas porque son pocas. Pues yo, para estos estudios, creo que ya que hay muchos estudios previos, es que, por ejemplo, tomando como base, pues ya la desviación típica y tal, y calcular el tamaño de una muestra óptimo para identificar diferencias significativas. Porque yo creo que sí, esto lo vale de los significativos que están. Sí. Sí, o sea, a ver... Porque algunos se comparaban, me fijé en 20, claro, es que son... Sí, o sea...
Sí, o sea, a ver, ahora no recuerdo bien, pero en general, o sea, una cosa nueva que pasa en estos estudios es que ahora, y antes no pasaba, ¿no? Te piden un estudio de poder estadístico, ¿no? O sea, entonces, aquí además, como hay estudios anteriores, se puede hacer, ¿no? Porque el effect size y todo eso lo puedes mirar. Entonces, aquí no me acuerdo, o sea, aquí igual, a ver, el hecho de querer ser comprehensive, de mirar muchas cosas, ha ido un poco en contra de eso, ¿no? Porque, en cambio, si hubiéramos solo hecho el de la izquierda y uno de los de la derecha, tendríamos más datos, ¿no? Pero sí, tienes razón. O sea, esto de la izquierda da la impresión de que podría ser significativo si triplicas la muestra, ¿no? O sea, más en general, esto si alguien quiere hacer algún estudio de laboratorio, hoy en día todo el mundo te pregunta por el poder estadístico. Yo cuando empecé no sabía qué era, ¿no? O sea, hacíamos unos números, había aquella idea simple de que es 30, si tienes 30, entonces, no sé, la normal aplica, ¿no? Pero nada, yo no sabía mucho qué quería decir eso. Depende de la hipótesis. Si quieres una media te vale, pero si quieres comparar medias, entonces tienes que... 30 de cada, no, para comparar medias no es la... No habría que dar científica, pero me refiero que si tú quieres ver, calcular la media de algo, necesitas muchas menos observaciones que si quieres contratar la hipótesis de que esta media es diferente de esta. Vale. Depende de lo que quieras contrastar. Bueno, pues tenemos que descansar, más preguntas, sí, no. Vale. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.